Micrófono, Alfonso, por favor. Lo tienes apagado. Bienvenido. Ya, ahora sí, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por la invitación a participar en estas jornadas los viernes, muy interesantes. Y antes de comenzar, yo sugiero, si no tienen inconveniente, que meditemos 5 minutos para aquietar nuestra mente y poder empezar con una mente más serena. Tomamos nuestra postura, la espalda recta y los hombros alineados con la cadera. Hacemos una respiración profunda y llevamos nuestra atención a la respiración.
gracias. Bueno, vamos a platicar hoy un poco acerca de la conciencia y el cosmos interior, el cosmos interno de nosotros, en donde se le ha puesto muy poca atención a lo que es la educación física de la espiritualidad. Muchas religiones ofrecen una guía espiritual, pero no ponen atención al cuerpo. En realidad hay muy pocas fuentes de espiritualidad que le pongan atención al cuerpo, que simplemente o le ponen atención a una guía moral y ética y espiritual, o te vas a un gimnasio y te vuelves fitness y pones atención en tu cuerpo. No tenemos esa dualidad, ¿no? De un entrenamiento físico de lo espiritual. Los seres humanos somos los únicos capaces de evolucionar hasta la conciencia. Ningún otro ser vivo tiene esa capacidad. La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrar los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos a estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. La atención no es un proceso unitario, sino existen distintos tipos de atención, como se puede intuir por la propia definición de la atención. Esta capacidad cognitiva es de importancia, pues la usamos a diario. Ahora bien, dentro del budismo ocupamos la atención plena como tal, ¿no? Para poder estar en este presente. Pero la atención plena como tal no es una atención única y exclusiva al presente. La atención plena pone toda tu foco en el objeto que toca la mente y lo mantiene deliberadamente en él. Se requiere algo de concentración para poder lograr este objetivo. Ahora, dentro del budismo tenemos la atención pura, que es una atención aséptica en donde realmente no hace ninguna evaluación de importancia sobre el objeto que toque la mente. Simplemente observa el objeto y sin ningún tipo de carga evaluativa lo reconoce y no mantiene la concentración en él. La atención plena es una atención que requiere del pasado, del presente y del futuro. Por lo tanto, en un proceso meditativo, nosotros dentro de la atención plena estamos atentos a un presente expandido, porque contiene el pasado, porque en el momento en que yo inhalo y pongo la atención en mi respiración, se convierte en el pasado. Mi presente ahora es la sensación que entró el aire. Y mi futuro es la exhalación. Entonces se vuelve un presente expandido. Ahora, mediante la atención plena, podemos mejorar nuestro tipo de habilidades, ¿no? Y mediante la atención plena hemos aprendido todo lo que sabemos, ¿no? Porque cuando desconocemos cómo se hace algo, ponemos atención en ello, con la suficiente concentración para comprender lo que se nos está explicando, lo que estamos viendo. El problema de este proceso cognitivo es que se automatiza con el tiempo y empezamos a hacerlo de una manera automatizada, llegado al punto en que perdemos esa concentración, perdemos la conciencia de lo que estamos haciendo, diciendo o pensando, y estamos en un proceso automatizado. Desafortunadamente, mediante la atención, necesitamos hacer la carga evaluativa de si es importante lo que estamos pensando, si es de utilidad o lo que estamos diciendo.
la atención plena como tal, si en todo momento pudiéramos estar en ella, sería de mucha utilidad. El problema es que con el tiempo nos automatizamos y llegamos al punto en el que directamente de previas experiencias similares reaccionamos conforme a lo que aprendimos en su momento. Entonces este proceso cognitivo desaparece y comienza una automatización que nos lleva a una serie de emociones, ¿no?, que nos pueden llevar a diferentes trastornos. En la meditación Zen o en la meditación sentados, en Zazen, el control involuntario de la postura y de la respiración es una actitud del espíritu y se consigue naturalmente, y de este modo se alcanza la verdadera realización del yo espiritual. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a meditar, requerimos, ¿no?, de una atención a nuestra postura y requerimos de una atención a nuestra respiración de una manera tal en que el mismo cuerpo empieza a registrar las molestias. Después de pasado unos minutos nos duelen las rodillas, después de pasado un tiempo nos duele la espalda, nos pica algo, ¿sí? Con la práctica y con el entrenamiento se puede llegar a una postura tal en donde hay una verdadera comodidad en esta postura y se puede alcanzar una realización espiritual. Es una especie de energía que sostiene todo tu funcionamiento fisiológico y mental. En el Zen se le llama Kensho. Sí, la palabra Kensho en japonés quiere decir Ken, que viene de fuerte o sano, y Sho, que es buen espíritu. Entonces se podría traducir como el buen espíritu. Ese Kensho, que es cuando estamos en un proceso de meditativo y sentimos ese bienestar, en donde la postura ya no es un problema, donde ya desapareció con el entrenamiento los dolores de espalda, la picazón, donde hay una postura ya correcta. Se experimenta este Kensho. ¿Sí? Se le llama sabiduría del cuerpo. Durante la meditación, sentados, el córtex cerebral reposa y el flujo de pensamiento se detiene mientras que la sangre fluye a las capas más profundas del cerebro. El cerebro despierta de un semisueño y su actividad da la impresión de bienestar, calma y serenidad, próximas al sueño profundo en vigilia. Todos hemos experimentado en algún momento esa sensación de bienestar en algún momento, ¿sí?, de nuestra meditación. Todo nuestro sistema nervioso central se relaja, el cerebro primitivo entra en la actividad, ¿sí?, y se es receptivo, se está atento en el más alto grado a través de todas las células del cuerpo. Las células tienen su propio psiquismo y al entrar en una armonía, ¿sí?, hay una relajación realmente profunda. Cuando alcanzas ese estado, se le llama conciencia cósmica. Cuando tienes el estado ya de bienestar absoluto, previo previo a una especie de satori o de un satori transitorio o de una iluminación transitoria, ¿sí?, es tu conciencia cósmica. El cerebro realmente está diseñado para ahorrar la mayor energía posible. Por eso es que todos nuestros procesos cognitivos se automatizan. Una vez que somos hábiles en algo, automatizamos todo en base a nuestras previas experiencias, ¿no? El cerebro ya no recorre todo el proceso de los 5 componentes o los 5 agregados. Simplemente directamente desde la conciencia reacciona al objeto que tocó la mente, porque de esta manera ahorra energía. Ahora bien, en un proceso de conciencia cósmica,
no hay desgaste de energía. Sí, porque todo el cerebro se irriga. Las neuronas que no se ocupan se desconectan. O sea, hay una nueva sinapsis. Por lo tanto, el cerebro empieza a ahorrar la mayor energía posible, de tal manera que mediante la reducción de 4 a 6 respiraciones por minuto, ¿sí?, nuestro ritmo cerebral baja. El tálamo manda menor energía al cerebro para poder ahorrar energía. El sistema nervioso central simplemente no tiene la suficiente energía para estar funcionando. Y ahí es cuando aparece una conciencia cósmica, que es algo transitorio durante periodos de meditación. El Zen habla de el acercamiento por 4 vías, ¿sí? Habla del espiritualismo, ¿no?, que es el fenómeno los fenómenos del cosmos, que son la perspectiva de referencia. O sea, al hablar de los fenómenos del cosmos, hablamos de nuestra percepción interna de las cosas. Cuando la comprensión de cualquier valor es apreciada desde el punto de vista universal, hay un satori, hay un despertar. La esencia de Buda o del despierto es comprender la verdad, pero no la verdad colectiva que todos tenemos exterior, sino la verdad interna de nosotros mismos. El materialismo es todo lo contrario. Es cuando todos los fenómenos de este cosmos son observados desde un punto de vista particular y externo, con una mirada objetiva y separada de lo subjetivo. El ego entra en acción. Entonces no hay despertar, no hay conciencia, no hay nacimiento ni existencia, no hay Buda, no hay despierto. Estaba leyendo precisamente ayer un texto de Matthew Ricard en donde hablaban de unos estudios que han hecho de si la felicidad era genética o no, si la felicidad se heredaba o la depresión se heredaba. Y llegaban a la conclusión, varios científicos, en que la felicidad o la depresión o la tristeza representaba un 40% de tu genética, pero estudios que se han hecho más adelante, en los años 90 hacia principios del siglo XXI, indican que tú puedes tener una predisposición genética a la depresión o a la felicidad, pero tiene que haber causas y condiciones para que esta depresión se detone o para que esta felicidad se detone. Ahora bien, hicieron el estudio detonándolo mediante la vía material y concluyen, para no entrar tampoco en tanto del estudio, en que lo material representa el 10% únicamente de tu felicidad. Nada más. Todas las cosas materiales, o sea, una buena posición, una buena casa, solvencia económica, solamente representa el 10% de tu felicidad. Por ende, solo es el 10% de tu infelicidad. La vía del medio es la verdad última del Buda, va más allá de lo espiritual y lo material, es donde no hay rico ni pobre, ni relativo ni absoluto, donde está más allá del nacimiento y el crecimiento, de la consecución y de la duda. Es la comprensión de todos los Budas, o sea, es el vacío. La realidad es así, impermanente. Las flores, las hierbas se marchitan, la hierba crece, nos guste o no nos guste. Hemos de hacer frente a nuestra vida, aquí y ahora, claramente, firmemente, más allá del sujeto-objeto, y no nos detenemos.
Esto es increíble que lo haya dicho Dogen en el siglo XI, ¿no? Pareciera que lo acaba de decir alguien en el 2020, ¿no? Con toda la pandemia y con todo lo que ocurre. La conciencia original da origen a la interdependencia de todos los fenómenos condicionados. La concepción búdica a su análisis científico en el terreno fisiológico. Para crear esta condición es necesario adoptar una postura que influye sobre la conciencia, sí, que transmitimos sobre nuestra postura. De ahí la importancia, ¿no?, de permanecer quieto, inmóvil, como montañas en nuestro proceso meditativo. Adoptando una postura justa, controlamos nuestro sistema nervioso que escapa de la conciencia. ¿Por qué con una postura correcta podemos accesar más fácilmente a nuestra conciencia? Como les decía hace un momento, en un trabajo de meditación, en un entrenamiento meditativo de introspección, si necesitamos reducir nuestras respiraciones de 4 a 6 por minuto para evitar que el tálamo siga mandando la suficiente energía tanto al sistema nervioso como al cerebro. Mediante el control del tálamo por la postura, le quitamos lo autónomo al sistema nervioso central y deja de ser autónomo. Podemos empezar a controlar realmente lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. De ahí la importancia. Si estamos acostados, si no estamos en una postura correcta, si tenemos incomodidades, el sistema nervioso sigue demandando energía para funcionar. Cuando tenemos cierto tipo de limitaciones, quizás traumatológicas o fisiológicas, si la práctica de introspección va más en función del dolor, de reducir el dolor, no tanto de un acceso de la conciencia. Recuerden que cuando hay un dolor físico, ¿sí?, la mitad de ese dolor físico es el dolor emocional que nosotros le imprimimos, ¿no?, mediante la negación del mismo, el rechazo a este mismo dolor. La práctica de atención o mindfulness encaminada hacia el dolor crónico va realmente encaminada a reducir el dolor emocional. El dolor físico pues tendrá que ser tratado médicamente. No lo vamos a curar con buenas intenciones ni con meditaciones profundas. Si hay algún mal físico que lo está causando, tendrá que ser atendido por un médico. Pero sí podemos quitar el dolor emocional. Lo primero que hacemos cuando tenemos un dolor es rechazarlo. Lo primero que hacemos cuando nos pegamos, nos cortamos, nos fracturamos, es tensar la zona. Y aumentamos nuestro dolor de esa manera. El no querer experimentar un dolor físico crea un dolor emocional con una serie de emociones que rechazan, que no te dejan fluir, no te dejan ceder, no te dejan aceptar. Pero bueno, eso es tema de otra plática. Continuando con el proceso de la mente siempre tiene una secuencia. Todo, absolutamente todo, lo que pensamos tiene una volición, sana o insana. Si a partir de esta volición hay una intención, o es la intención, y esta da forma a nuestros pensamientos. Tu intención, o sea, antes de pensar de por qué es uno como es, hay que revisar las intenciones, revisar qué intenciones tenemos verdaderamente. Decía el maestro Alejandro, ¿no? Revise sus intenciones. Detrás de ellas está la cola del diablo.
¿no? Cómo se me quedó grabada esa frase de él, ¿no? La intención da forma a nuestros pensamientos y los pensamientos a las palabras. El pensamiento y las palabras moldean las acciones, o sea, todo lo que hacemos. El pensamiento, las palabras y las acciones dan forma a cómo nos comportamos, a nuestra conducta. La conducta esculpe toda nuestra expresión corporal, desde la postura hasta nuestros ademanes. No es lo mismo cuando estás enojado, tu expresión corporal, ¿no?, que cuando estás relajado, ¿no?, que cuando estás muy contento. La expresión corporal moldea nuestro carácter, nos da la personalidad o por lo menos la manera en que nos perciben las demás personas. Nuestro carácter cristaliza nuestro aspecto físico. Entonces, todo es una secuencia que comienza desde la intención. Entonces, partimos de la base que con la atención plena, si podemos desautomatizar ese proceso y partir de una buena intención o darnos cuenta que no hay una buena intención en lo que vamos a hacer o decir, entonces podemos empezar a modificar. Finalmente, el tener atención nos va a ayudar a poder reconocer todo el proceso de los 5 agregados de la mente. Cuando vivimos en un proceso automatizado, de piloto automático, directamente de cualquier objeto que toca la mente, reaccionamos a partir de la conciencia, como dije, por experiencias previas. Ahora, si hay una atención la mayor parte del tiempo posible, a partir del objeto que toca la mente, que entra por cualquiera de las puertas sensoriales, va a haber una sensación. Esa sensación es de tipo no conceptual. Simplemente te agrada o te desagrada o te es indiferente. A partir de ahí entra tu percepción, que es la que conceptualiza el objeto que tocó tu mente y es la que acarrea todas las emociones, porque está conceptualizando tu sensación, si te agradó o te desagradó. ¿Perdón? A ver, no escucho. ¿Me están preguntando algo? No, creo que alguien dejó su micrófono abierto. O a ver, déjenme bajo aquí, perdón, es que me distraigo. No, yo veo micrófonos cerrados. Ok, entonces estaba diciendo que la percepción conceptualiza el objeto que tocó tu mente, ¿sí? Y crea una formación mental, crea una película a partir de la emoción que desató, la percepción que previamente la sensación que tuviste. Eso es completamente ilusorio, es lo que los hinduistas llaman maya, es una visión ilusoria de la realidad. Y a partir de ahí, ¿sí?, lo guardas en tu conciencia y por lo tanto vas a reaccionar de la misma manera que vuelvas a tener una experiencia similar con un objeto, situación similar, sin pasar por todo este proceso. El entrenamiento en mindfulness precisamente va encaminado a esa atención. A ver qué sensación hay, qué percepción, evitar la construcción mental para poder tener una reprogramación de la conciencia. Ya un entrenamiento de la conciencia, pues bueno, es el óctuple sendero que todos conocemos, ¿no? Seguir el óctuple sendero es un reentrenamiento de la conciencia. Ok, la causalidad. La contemplación e introspección es el estudio de nosotros mismos,
el estudio del ego. El ego es una visión de nosotros mismos sobrevalorada, la cual se convierte en arrogancia. Y mediante esta arrogancia, sí, no aceptamos la realidad tal cual es. ¿Por qué? Por ego, simplemente, ¿no? Entonces, este proceso de humildad es un entrenamiento. Estudiar el ego es abandonar el ego. Si se sigue el orden cósmico del cerebro, se vuelve armonía. Se permite que el consciente se borre y se accese al inconsciente. Obviamente, es un entrenamiento largo. No es algo que ocurra a veces ni en una vida. La conciencia cósmica está en la meditación. Nadie puede enseñar esto con palabras. Podemos escucharnos todos durante horas y horas y horas, pero esto es algo que tiene que ser experimentado, que se tiene que entrenar el cuerpo, que tienes que someter a tu cuerpo pues a cierto dolor, ¿sí? Dentro de tu postura y de tu entrenamiento, ya bien medites vipassana o cualquier otro tipo de meditación. El cuerpo se corrige, la postura, el puro impulso del esfuerzo es la filosofía en el Zen. La superioridad humana de la cual estamos tan orgullosos la hemos recibido de la ascensión del cerebro animal. El cosmos no es infinitamente grande ni infinitamente pequeño. Es mucho más importante una ascensión biológica que conduce a lo complejo. El cerebro humano, perdón, a la condición material de lo espiritual. Creemos que vamos a estar tranquilos cuando tengamos unas condiciones materiales óptimas para lo que la sociedad da por óptimo. Esto, bueno, se ha comprobado a través de estudios y de toda la vida que no es así, que personas que han obtenido una superioridad económica unos años después están peor que antes de que la tuvieran. Tiene que ir de la mano. La conciencia es incontestablemente fruto de la evolución cósmica. Esto es una constatación científica objetiva que obliga a los materialistas a no negar lo espiritual. Alguien dijo por ahí alguna vez, y me gustó, que el éxito no sirve de nada si no tienes con quién compartirlo, porque se vuelve avaricia. Entonces, todo lo que es lo material, si no está o no eres conducto o está al servicio del bien de los seres, simplemente es riqueza material con pobreza espiritual. Nuestra conciencia, por lo tanto, está ligada a los procesos fisioquímicos de las células de nuestro organismo. La verdadera individualidad celular a primer nivel de una conciencia es inconsciente, pero las células no tienen un comportamiento sin psiquismo, ya que las moléculas y los átomos de las que están formadas es una clase de preconciencia interior proporcionando su organización. Si toda la composición biológica de las células contiene un psiquismo en el cual, si no hay una armonía entre ellas mismas, no podrían funcionar bien. Cuando tenemos una enfermedad terminal o incurable, precisamente es un agente, ¿no? Un virus o algo que ataca a las células y quita esta armonía entre ellas mismas. Por lo tanto, a partir de una comprensión y de una armonía celular, podemos aspirar a un despertar de la conciencia, a una conciencia cósmica. Si nosotros vivimos envenenando nuestras células, nuestro cuerpo, nuestro organismo, no existe esta armonía.
mediante los procesos de meditación, de introspección, hay una serie de procesos fisioquímicos donde se liberan neurotransmisores que dan sensaciones de bienestar, como la dopamina, como la serotonina, mismo del cual las células tienen una armonía entre ellas mismas. Ahora, cuando una persona vive estresada, una persona está continuamente con un pensamiento obsesivo y repetitivo, se libera otro neurotransmisor que es cortisol. Y el cortisol es tóxico, es estrés. El cortisol mata el sistema inmunológico. Por lo tanto, nosotros nos envenenamos, nosotros mismos nos envenenamos con nuestros propios neurotransmisores, condicionado por los eventos externos, porque no tenemos una unidad con el exterior. Creemos que la naturaleza se tiene que unir a nosotros, no nosotros a ella. Creemos que nuestro entorno se tiene que fusionar con nosotros, no nosotros con nuestro entorno. Lo más chistoso es que ya somos parte de ello y no lo sabemos, no lo percibimos, porque el ritmo de vida que llevamos social no nos indica nada de eso. Nadie nos los enseñó. No lo creemos. Hasta que lo experimentamos, hasta que nos enfermamos, hasta que un médico te dice no tienes nada, vete con un psiquiatra, y un psiquiatra te dice no tienes nada, vete a meditar. La vida son las propiedades de esta organización compleja, mientras el individuo esté vivo, obviamente, ¿no? Al morir ya no hay estas propiedades biológicas, ¿no? Ya son otro tipo de propiedades que serían espirituales, energéticas o de conciencia o de yo qué sé. Para comprender la conciencia, el cosmos se hace consciente, no es una presencia fría y vigilante ni intelectual. Es un prodigioso brote de energía afectiva, de existir. Es algo muy similar a cuando nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos y tenemos una descarga de serotonina o de dopamina y que nos sentimos, ¿sí?, con gran vitalidad, nos sentimos vivos. Eso es un brillo de la conciencia, una atracción de los elementos contenidos en todos los seres vivos. Somos incapaces de la comprensión del mundo con una mera concepción intelectual de él. Necesitamos sentirlo, pero estamos tan metidos en lo social, en lo externo, que no sentimos el mundo. La naturaleza básica de nuestras creencias, la carrera materialista emprendida, la atención dirigida al exterior de todo nuestro cosmos, nuestra naturaleza básica queda encerrada en el idealismo sin una comprensión espiritual de acción. Nuestro cosmos interior da paso a la conciencia y solo hay que reconocerlo porque ya está ahí. O sea, esto es como que, y ya lo habrán oído 1000 veces, ¿no?, que andamos buscando afuera, en lo exterior, todo lo que ya está dentro de nosotros. Lo que pasa es que no sabemos cómo reconocerlo. Vuelvo a repetir, hay que seguir el óctuple sendero, que ese es el verdadero entrenamiento de la conciencia. Modificar nuestra tecnocracia. Tenemos empleos y nos dedicamos a cosas que no nos gustan, para las cuales no tenemos habilidades. Es obvio
que no va a haber una armonía biológica. Porque no nos queda de otra, porque vivimos de esto, porque mi empleo no me gusta, mi jefe me cae mal, no soy hábil para mi empleo, pero la cosa está tan difícil que es lo único que hay y es a lo que me dedico porque es lo único que me paga en la quincena y me ayuda a pagar las cuentas. No va a ayudar mucho a esa conciencia cósmica. Entonces, lo ideal es modificar, encontrar para qué somos hábiles. Y no digo que abandonar todo de un día para otro, pero sí ir en la búsqueda de algo que nos dé la suficiente satisfacción, que nos guste y que seamos hábiles. El resultado no importa. Cuando tú haces algo para lo que eres hábil y lo que te absorbe tu atención, en donde puedes tener una atención pura, el resultado va a ser bueno. Unidad a lo real no modificable, que ese es otro gran problema que tenemos, la falta de aceptación y de comprensión de que los eventos externos no escapan de nuestro control. No cedemos. Creemos, tenemos la extraña creencia, porque así nos educaron, de que podemos controlarlo todo. Y eso es una manera de ego. Necesitamos fluir, pero para fluir hay que aceptar. Entonces, si no tenemos una aceptación de los eventos externos y una clara comprensión, ¿sí?, del condicionamiento que tienen, no vamos a comprender nunca que hay cosas que no vamos a poder modificar. Finalmente, la realidad externa, la tuya, es diferente a la mía. Mi realidad externa es una proyección de mi interior. Y ojalá y fuera todo lo bonito que estamos platicando, ¿no? Pero esa tensión te lleva a ver que como tú percibes el mundo, es tu percepción interna, condicionada por muchos otros factores, ¿no? Empezando por lo aprendido, por todo tu sistema de creencias. Se nos enseñó a sufrir desde niños. Se nos hizo ver que si no te preocupabas era señal de que no te importaban las cosas. Si tú andas muy relajado y muy tranquilo ante una situación caótica externa, ¿qué te van a decir? Que no te importa nada, que te vale gorro. Entonces tenemos el enjuiciamiento social externo por tu intento de estar en paz ante lo no modificable. Entonces hay que comprender que mucho de lo que padecemos es aprendido, es nuestro sistema de creencias, es enseñanza que viene de generaciones anteriores. El rechazo al ego ideológico, el tener una corriente ideológica o ser partidario de una ideología es igual a sufrimiento, porque va a polarizar siempre el punto de vista de otro, no va a tener una aceptación de una ideología diferente a la tuya. Por lo tanto, siempre yo y lo mío vamos a ser mejor que tú y lo tuyo. Solidaridad con una realidad mundial a partir de nuestro yo personal. Sí, todos somos muy solidarios con el mundo. Nos preocupa mucho lo que ocurre, las economías, la gente que está muriendo. Pero en realidad es a partir de nuestro yo personal. ¿Qué pasa cuando ese círculo caótico que hay en el mundo se empieza a cerrar y empieza a llegar a tu entorno? Familiares, hijos, hermanos, tíos, padres, vecinos. Es hasta ese momento cuando hay una solidaridad con esa realidad. Cuando ocurre al otro lado del mundo, simplemente no la hay. Dices, pues sí, qué mala onda, ¿no? Pero hasta ahí nada más.
no tenemos ni siquiera una clara intención de mandar meta de corazón. Y practicar en comunidad, como todos ustedes saben, ¿no? Es una de las 3 joyas del budismo: Buda, Dharma y Sangha, ¿no? Esencial practicar en una comunidad. ¿Por qué? Porque además de que ayuda a fomentar la disciplina meditativa, ¿sí?, la energía o la conciencia colectiva que se crea en el grupo favorece mucho a la conciencia. Concluyendo, se debe volver a la conciencia prehistórica. A partir de ahí, mediante la meditación zazen o la que sea que practiquen, es posible dar actividad intelectual al cerebro o ponerlo en reposo. O sea, poder tener un control sobre lo que ponemos en nuestra mente, ser más selectivos en lo que ponemos en nuestras mentes. Es el método más elevado para dar el fundamento al comportamiento humano. La clara comprensión de nuestras funciones cerebrales y fisiológicas reconforta nuestros eternos juicios. Si nos unimos a lo universal, podemos tener una conciencia cósmica. Mucho de lo que hacemos, decimos, pensamos, son cosas aprendidas. Cuando tenemos a lo mejor una depresión, una tristeza, si no comprendemos qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo a nivel fisiológico, sentimos que es un defecto de carácter. Por lo tanto, empezamos con un proceso enjuiciativo, que normalmente siempre estamos enjuiciando todo. Lo importante es reconocer los juicios que hacemos y evitar los juicios negativos. Pero si entendemos que muchos de las sensaciones que nos llevan a tener una percepción depresiva o trastornada de algún tipo provienen de un proceso bioquímico, es muy reconfortante darnos cuenta que no es un problema de personalidad o de carácter, que muchos de nuestros trastornos provienen de estos procesos que se han hecho durante años patológicos, que no es tu falta de personalidad el que los crea, por lo tanto se vuelve algo más reconfortante. Lo podemos poner en términos un poco más sencillos. Somos una máquina que está funcionando mal, por lo tanto está dando malos resultados o no está dando la producción necesaria para la que fue creada y está a un 20, a un 30% de su capacidad, porque está funcionando mal. Y nosotros, en vez de tratar de corregir el mal funcionamiento, estamos juzgando que la máquina es una porquería, que la máquina no sirve, que el fabricante es malo. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, mucho de lo que padecemos es reconfortante, darnos cuenta que entramos en procesos que nosotros ocasionamos, obviamente, bioquímicos, y que hasta que no pasan estos químicos o se dispersan, no nos vamos a sentir de una manera distinta. Por lo tanto, practicamos realmente para evitar el estar haciendo esas construcciones mentales a partir de percepciones cargadas de emociones que van a soltar una bola de químicos en el cerebro que nos van a llevar a un estado mental insano y con el tiempo se van a volver patológicos y a final de cuentas te van a deshacer el cuerpo de una manera u otra. No hay una sola emoción que no pegue al cuerpo. Equilibrar nuestra relación entre el sistema nervioso, las emociones y el cuerpo, el cerebro profundo, crea una armonía y una regulación. La meditación nos ayuda a escuchar nuestro cosmos interior y nos libera de ese ego personal.
La práctica Zen o la práctica de mindfulness o la práctica meditativa de su preferencia hace desaparecer los trastornos psicológicos y fisiológicos mediante la comprensión del ser. Mediante la meditación alcanzamos una forma de conciencia ampliada. Con los pensamientos nos limitamos a lo estrecho. Cuando alimentamos el cerebro y estamos piense y piense y piense, a partir de nuestra propia experiencia y de nuestra propia conciencia, estamos limitando a nuestro criterio previamente aprendido la realidad. Por lo tanto, es irreal, es iluso, no existe. Necesario ampliar la visión. ¿Cómo? Dejando de pensar. El problema de la máquina aquí arriba es que hay que apagarla para que deje de seguir mandando pensamientos que limitan nuestra visión de la realidad y nos hace ver lo ilusorio nada más. Entramos en una conciencia colectiva, no nada más en tu localidad, ahora mundial, y más con la globalización que hay. Y que hoy, si ocurre algo al otro lado del mundo, pues lo podemos ver en un video rápido, en Twitter, en Facebook, en cualquier red. Y limitamos absolutamente todo a la estrechez de nuestra mente, de nuestras creencias y de nuestros pensamientos.